¿Qué tan confiables son los rastros del pasado? Validación y confrontación de las fuentes históricas. ¿Qué tanto sabes de tu propia historia? ¿Alguna vez has intentado reconstruir la historia de tu familia antes de que nacieras? Quizá buscaste en viejos álbumes de fotos, o tal vez hablaste con tus abuelos. Y aunque seguramente encontraste relatos valiosos y entrañables, ¿te diste cuenta de que no todo encajaba? ¿Que algunas historias no coincidían? O incluso que había huecos imposibles de llenar. Eso mismo le sucede a un historiador, pero a gran escala. Su trabajo es reconstruir un pasado al que no puede acceder directamente, usando solo los rastros que quedaron: documentos, objetos, testimonios, grabaciones. Sin embargo, no todos esos rastros son confiables. Algunos son parciales, otros manipulados. Algunos incluso fueron creados siglos después de lo que intentan representar. Entonces, ¿cómo saber qué fuente es válida y cuál no? ¿Cómo separar la verdad del mito? ¿Y cómo construir un relato histórico fiel cuando las piezas parecen contradictorias? Hoy vamos a hablar de uno de los pilares del oficio del historiador: la validación y confrontación de las fuentes. Prepárate, porque este tema no solo cambia la forma en la que entendemos el pasado, también transforma la forma en la que entendemos nuestro presente. ¿Qué es una fuente y por qué no todas valen lo mismo? Una fuente histórica es todo aquello que nos permite conocer el pasado. Desde una crónica medieval hasta un tuit, desde un vestido antiguo hasta una canción. Pero no todas las fuentes tienen el mismo valor histórico. Algunas fuentes fueron producidas cerca del hecho que narran. Por ejemplo, un diario escrito durante la Segunda Guerra Mundial. Otras fueron creadas mucho tiempo después. Por ejemplo, una novela que recrea la vida de un soldado romano. El problema es que toda fuente, incluso la más antigua, es una representación, no el hecho en sí. No tenemos una cámara que nos muestre en tiempo real la batalla de Cadés, ni podemos entrevistar a Sócrates. Lo único que tenemos son los rastros, y esos rastros pueden estar equivocados, incompletos o manipulados. El historiador, entonces, no se limita a recopilar fuentes, sino que debe evaluarlas críticamente. ¿Cuándo se creó esta fuente? ¿Quién la escribió? ¿Con qué intención? ¿Qué omite? ¿A quién beneficia? ¿Cómo se valida una fuente? Validar una fuente significa determinar si es auténtica, si es confiable y si realmente sirve para entender lo que intenta representar. El proceso incluye varias preguntas clave. ¿Es una fuente primaria o secundaria? Una fuente primaria fue creada en el momento o cerca del hecho que describe. Ejemplo: una carta escrita por Simón Bolívar. Una fuente secundaria es un análisis posterior. Ejemplo: un libro sobre Bolívar escrito en el siglo XX. Las fuentes primarias tienen más valor en cuanto a cercanía temporal, pero pueden estar sesgadas. Las secundarias pueden ser más completas, pero menos espontáneas. ¿Cuál es el contexto de producción? ¿En qué circunstancias fue creada la fuente? ¿Había censura? ¿Estaba en guerra el país? ¿Era un testimonio bajo tortura o coerción? Todo eso influye en su veracidad. ¿Quién la produjo y con qué intención? Una autobiografía tiene intenciones distintas a un informe oficial. Un periódico puede buscar influir en la opinión pública. Un testimonio oral puede estar mediado por emociones o memoria selectiva. ¿Hay elementos materiales que la corroboren? En algunos casos, los análisis científicos, carbono 14,
datación por estratigrafía, etc., pueden ayudar a confirmar la antigüedad o autenticidad de un objeto o documento. El arte de la confrontación de fuentes. Una sola fuente nunca basta. Por eso, el historiador debe confrontar varias fuentes, compararlas, cruzarlas, ponerlas en diálogo. Así surgen patrones, contradicciones, pistas. Un ejemplo clásico: la conquista del Perú. Si leemos solo a los cronistas españoles, parecería que los incas se rindieron rápidamente y que los conquistadores eran héroes civilizadores. Pero si confrontamos esas crónicas con testimonios indígenas, objetos arqueológicos y registros administrativos, encontramos una historia más compleja. Alianzas indígenas, resistencias activas y una conquista que fue más una guerra civil que una invasión externa pura. La confrontación permite desenmascarar versiones interesadas y reconstruir una imagen más rica y crítica del pasado. Casos famosos de validación y confrontación. Veamos algunos ejemplos históricos donde la validación y confrontación fueron clave. La batalla de Kadesh, 1274 a.C. Ramsés II mandó grabar en piedra su gran victoria sobre los hititas. Durante siglos, fue considerada una de las mayores gestas militares egipcias. Pero siglos después, se hallaron documentos hititas que narraban lo contrario. La batalla fue un empate, y ambos ejércitos firmaron un tratado de paz. Este caso mostró cómo un rey pudo manipular el relato para legitimar su poder, y cómo siglos después, la historia pudo ser reconstruida gracias a fuentes diversas. La damnatio memoriae en Roma. Los emperadores romanos a veces borraban a sus predecesores de la historia. Destruían estatuas, tachaban nombres, eliminaban menciones. ¿Cómo los conocemos hoy? Gracias a que algunos objetos sobrevivieron. Y gracias a fuentes que, irónicamente, registraron que habían sido borrados. La Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración. Hay cientos de testimonios orales, miles de documentos, fotografías, grabaciones, informes. Pero aún así, surgieron los negacionistas. ¿Cómo se combate esa negación? Con una confrontación abrumadora de pruebas. La acumulación de fuentes diversas ha permitido validar con fuerza uno de los episodios más oscuros del siglo XX. El riesgo de no validar ni confrontar. Cuando no validamos ni confrontamos las fuentes, caemos en el terreno de la manipulación, la mentira o la ignorancia. Algunos peligros reales. La historia oficial, cuando un Estado impone una versión única y silenciosa a otras voces. La manipulación mediática, cuando los medios tergiversan hechos actuales, creando versiones parciales. El negacionismo, cuando se niega lo evidente, como el Holocausto, por razones ideológicas. La mitificación, cuando se construyen héroes o villanos sin matices. Todo esto tiene consecuencias. Una sociedad mal informada toma malas decisiones. Por eso, validar y confrontar no es solo tarea de historiadores, es una responsabilidad ciudadana. Herramientas para validar fuentes hoy. Vivimos en la era de la información y de la desinformación. Las fake news, los deepfakes y los discursos polarizados nos muestran que el problema no es nuevo, pero sí más urgente. Por eso las herramientas que usan los historiadores pueden servirnos a todos. Pensamiento crítico. No aceptar una fuente sin preguntarnos: ¿quién la hizo? ¿Para qué? ¿Qué omite?
Verificación cruzada. Comparar lo que dice una fuente con otras. Consultar distintas versiones, medios, investigaciones. Formación histórica. Saber que todo tiene contexto, que ningún relato es neutro y que la verdad histórica se construye colectivamente. Recuperar el sentido del pasado. Volvamos a la pregunta inicial. Si quisieras saber cómo fue la vida de tu familia antes de nacer, ¿creerías todo lo que te cuentan sin cuestionarlo? La historia funciona igual. Construir un relato del pasado no es copiar y pegar datos. Es una tarea compleja, humana, rigurosa. Y aunque nunca tendremos una verdad absoluta, el esfuerzo por aproximarnos a ella, por respetar las fuentes y confrontarlas con honestidad, es lo que nos hace civilizados. Porque si no validamos las fuentes, alguien más lo hará por nosotros. Y quizá lo hará con otros fines. Así que la próxima vez que leas una noticia, una historia escolar o una versión oficial, no preguntes solo qué dice, sino también quién lo dice, por qué y qué otras versiones existen. Eso te hará no solo mejor historiador, sino mejor ciudadano.